Fan Chie y Will-Ai puede que asistan a la misma escuela, pero los dos estudiantes no podrían ser más diferentes. Procedentes de entornos totalmente distintos, lo único que tienen en común Fan Chie y Will-Ai es su sueño de asistir a una buena universidad. Fan Chie reprueba el Gaokao, así que a sus padres le piden que repita el año para que ella tenga la oportunidad de ir a una buena universidad. Will-Ai, por el contrario, era un estudiante brillante, pero decidió abandonar la universidad para repetir el curso y así volver a la universidad en otra carrera, pero no se lo dice a su padre. Sin querer queriendo, Fan Chie hizo estallar el baño de hombres y provocó que la escuela se inundara, así que la directora Lei tomó la decisión de disolver su clase y su última oportunidad sería que la clase tuviera 500 puntos. Fan Chie le ruega a Will-Ai que se transfiera a su clase para aumentar el promedio, y aunque él en un principio la rechaza, luego acepta y se muda de clase, pero no pudo hacer mucho por ayudar con el promedio de la clase, así que esta es disuelta y todos tienen que irse. Pero un profesor aboga por ellos y logra que se queden estudiando. Ahora será su profesor principal. Tanto Will-Ai como Fan Chie saltan la cerca para faltar a clase, pero son descubiertos y castigados. Pero los castigos de ambos son completamente diferentes. Tiempo después, ella junto a otro compañero de clase encuentran por accidente las preguntas de su próximo examen, cosa que la mete en problemas y tiene que volver a hacer el examen y pasarlo. De lo contrario, sería expulsada. Así que ella junto a su compañero salen y realizan el examen bajo un fuerte sol, y ella se desmaya debido a un golpe de calor. Cuando despierta, Will-Ai la está cuidando y le dice que le dieron otra oportunidad para seguir estudiando. Él le dio un tónico y él también tomó uno porque dijo que también sufrió un golpe de calor. La médica de la escuela los encuentra siendo tan dulces el uno con el otro. Ella los deja solo después de comentar que es amor de cachorros. Fan Chie se convierte en presidente de la clase. Es muy diligente en su trabajo. En un día de mucho calor, ella compra unas bebidas para todos sus compañeros de clase, pero no le alcanzó para ella. Resulta que todos los que la bebieron se intoxicaron, teniendo vómito y diarrea, efecto Fan Chie, así que sus compañeros la acusaron de querer envenenarlos. La querían obligar a que bebiera de esa bebida que ella compró, pero Will-Ai dijo que no fue la bebida lo que los hizo sentir mal, sino la comida que dieron en la cafetería, cosa que luego fue confirmada por el profesor. Luego, el profesor empareja a los buenos estudiantes con los malos estudiantes, y a Will-Ai le toca ser compañero de escritorio de Fan Chie. Hay rumores en la escuela de que ellos dos son novios, así que una chica enamorada de él le hace la vida imposible a Fan Chie. Él cree que ella está enamorada de él, y aunque le gusta a ella, la rechaza porque está concentrado en sus estudios. Will-Ai se convierte en la hazmerreír de toda la escuela, porque se filtra un video de él dando un discurso de agradecimiento por un premio imaginario con el que estaba soñando despierto. Fue Fan Chie quien lo filtró y se disculpa por eso. Después, ella tiene problemas con una amiga y triste se sienta sola bajo la lluvia. Will-Ai le da un abrigo porque hace frío. Ella le agradece y él cree que es por el abrigo, a lo que ella aclara que le agradece por su apoyo. Tiempo después, Fan Chie confiesa durante la clase que ya no puede sentarse con Will-Ai porque interrumpe sus estudios y admite que él le gusta. Will-Ai quiere una explicación de ella, pero luego divaga diciendo que gustarle es algo normal. Él le promete que, si alguien la molesta por gustarle, él la protegerá, pero que en ese momento a él le importa son los estudios. Más adelante, en la escuela hay una entrevista para Fan Chie y Will-Ai. Le preguntan a ella sobre su milagrosa mejora académica, y cuando ella está a punto de responder, la entrevistadora le pregunta si todo es gracias a Will-Ai, a lo que ella traga saliva, sonríe y dice sí. Ella se va a mitad de la entrevista y él menciona que sufría de mucha burla de parte de sus compañeros cuando era más joven, pero que él nunca cambió. Este es un mensaje para que Fan Chie nunca cambie. Él también experimentó el acoso y mira dónde está. Cuando él llega a su escritorio, se sienta y le pregunta si se siente mejor, a lo que ella le da una bebida Yakult y le da las gracias. Fan Chie invita a Will-Ai a cenar en su casa, porque su familia quería agradecerle por sus mejoras académicas, y aunque ella esperaba que él se negara, él le dice que está bien. Aquí vemos las cosas desde la perspectiva de él. Él se sentía en el cielo en el momento en que ella lo invitó. Días antes de la cena ya estaba pensando en qué ponerse, pero se desanimó al saber que también habían invitado a otros dos compañeros. Luego, al enterarse que ellos no podían ir, se llenó de euforia. Ni siquiera podía dormir, pero Fan Chie lo tumbó de la nube al decirle que su hermana tenía varicela y que la cena se cancelaba. Esto era mentira, y luego él se enteró por medio del papá de ella.
y le dijo que la cena seguía en pie, así que él sonríe para sí mismo. No es que Fan Chie no le gusta que venga Will-I, es que ella sentía que sus padres en cualquier momento la podrían avergonzar. La cena se vuelve incómoda ya que los cangrejos se han echado a perder y la mamá se pone malhumorada. Ambos padres pelean frente a Will-I y nadie termina la cena. Fan Chie se enferma. Es 2009 y hay una epidemia de H1N1. Will-I le consigue todo tipo de medicamentos para los resfriados, pero ella le pide que le cante. Él se niega porque no ve cómo el canto la haga sentir mejor, a lo que ella se enoja y se niega a hablar con él. Al día siguiente, Will-I le pide al equipo de transmisión de la escuela que toque una canción para Fan Chie. Es una canción de amor. Ella está hospitalizada y él le lleva la tarea porque esa es la única manera en que la escuela le permitiría visitarla. Ella hojea los cuadernos y cae una nota. Es una carta de disculpa por no cantar cuando ella lo pidió. Le agradece por enseñarle el calor de la amistad y además le escribe que de ahora en adelante estará con ella, escribiendo poemas para ella. Cuando ella regresa a la escuela, el sistema de megafonía está tocando la canción Poemas para ti. Will-I prácticamente había amenazado a la directora para que la pusiera, aunque no sabía cuándo regresaría Fan Chie. Ella se emociona solo por escuchar esta canción. Sus amigos están a la puerta saludándola, pero al ver a Will-I, que está sentado en su asiento y saca la silla para darle la bienvenida, ella empieza a llorar de felicidad. Fan Chie está celosa porque otra muchacha está interesada en Will-I. Además, esta otra chica sabotea la solicitud de ingreso a la universidad de Fan Chie. La directora se preocupa por ella y le pregunta si ella falló en la entrevista a la universidad por culpa de esta otra muchacha, a lo que ella responde que fue su culpa por su falta de preparación. Will-I la lleva al techo para animarla, le cubre los ojos y cuando ella los abre, ve un anuncio que dice "Siendo yo mismo, puedo hacerlo", a lo que ella sonríe. Era justo lo que necesitaba. Fan Chie tiene una nueva oportunidad de ir a Beijing porque alguien que había quedado en la universidad se retiró. Ella va junto a Will-I y están felices de hacer cualquier cosa juntos. Ella queda en la universidad, pero no le gusta la carrera, así que decide seguir estudiando en la escuela. Hay un incendio en la escuela y Will-I cree que él es el culpable, por lo que se lo dice a la directora. Will-I no solo es despreciado en la escuela, sino que la directora llama a sus padres, por lo que el papá de él se entera. Y para colmo, él no tuvo nada que ver con el incendio. Él quiere huir antes de que llegue su papá, pero Fan Chie llora y le pide que se quede. Ella piensa que si él se va, es posible que más nunca se vuelvan a ver. Llega el papá y le grita frente a todos los estudiantes. Lo golpea y se lo lleva. Lo castiga y lo encierra en su habitación. Él intenta escapar de su casa y se rompe la pierna. A Will-I lo quieren enviar al extranjero. Fan Chie va a su casa a dejarle la tarea y grita en la ventana: "En mi corazón eres alguien increíble, tendrás un futuro brillante, te extrañaré". Él está en el balcón, pero tiene unos audífonos puestos y no escucha nada. Él está leyendo una nota que ella le dejó anteriormente. Will-I no quiere irse del país. El papá está tan furioso que se desmaya. Luego, la madrastra le cuenta que su padre había intentado suicidarse hace algunos años porque estaba muy endeudado. Will-I no lo sabía y esto hace que decida irse al extranjero, pero con la condición de que le permitan regresar a la escuela durante sus últimos días. Él vuelve, pero Fan Chie no sabe que él se irá más adelante al extranjero. Él le pide a ella que se quede después de clase. Solo le tomaría 30 minutos, pero ella está ocupada. A ellos les asignan tareas de limpieza juntos, pero él no le dice nada, y cuando terminan, él le dice adiós. Abro paréntesis. En chino hay diferentes formas de decir adiós. Una de esas formas tiene un significado adicional que significa encontrémonos de nuevo, y esta es la forma que él usa. Cierro paréntesis. Ella se va, pero mientras más piensa en ello, más extraño le parece, por lo que vuelve corriendo, pero él ya se ha ido. A la mañana siguiente, ella encuentra una carta en su escritorio, y cuando encuentra tiempo a solas, lee la carta. Ahí es donde se entera que Will-I se ha ido. Sin embargo, esa noche, él habla con su padre, le abre su corazón y se queda. Con los exámenes finales a menos de un mes, Fan Chie aún no ha elegido carrera, por lo que Will-I la ayuda y encuentran una adecuada: ingeniería de audio y sonido. El obstáculo son los exámenes de música para los que tienen solo un mes de preparación. Él la anima y en el día de la presentación ella toca el suona, un instrumento musical chino. Se sumerge tanto en su propia música que
todo lo que le escuchan le da una ovación de pie. Llega el día del Gaokao, por lo que dispersan a los estudiantes en diversas escuelas para presentarlo. Fan Chie revisa sus notas con su familia. Es aceptada en la especialidad de medios, Will-I en paleontología. Él le dice a ella que tendrá muchos amigos en la universidad, a lo que ella sonríe y le dice que no lo olvidará y que además estarán cerca. Y él le aclara lo que está tratando de decir: después de la universidad no te puede gustar otra persona, y ella sonríe. 10 años después, ambos están alcanzando sus metas en sus carreras. A él le ofrecen ir a Chile por 3 años, pero no quiere aceptar porque no quiere separarse de ella. Ella discute con él y le dice que entonces la solución de él es sacrificarse. El drama termina con ellos dos hablando en la playa y ella diciéndole que había aceptado ir a trabajar a Malawi. Le dice que si esa relación no los ayudaba a ser mejores, entonces ¿por qué conservarla? Que empiecen de nuevo por separado por esta vez. A lo que él le dice: no importa dónde estés, siempre te amaré, y le da un abrazo. Le dice que ojalá cuando se encuentren de nuevo, ella todavía sea la misma de siempre. Aunque el final fue agridulce, Fan Chie y Will-I no se separaron porque no se aman. Lo hicieron porque se aman a sí mismos, y encontrarse a sí mismos y su carrera son igualmente importantes para su amor mutuo. Si renuncian a sus carreras, estarían negando sus valores. Durante los créditos finales, él le dice que la ama a ella sin importar dónde ni cuándo. Un final diferente pero tan real como la vida misma. ¿Qué les pareció el drama y su final? Puedes escribir en la caja de comentarios. También puedes escribir qué otro drama les gustaría que hiciera el resumen.